Contexto económico. Ya está con nosotros Daniel González para tener este contexto económico. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Marcela. Buenos días, Leonor, licenciado Juan, los radioescuchas de Contextos. Bueno, en el transcurso de la semana escuchamos declaraciones del presidente de la República hablando del sexenio del empleo, que prácticamente en lo que va del sexenio se han generado casi 3 millones de empleos. Estamos hablando de 2.839.122 empleos entre diciembre de 2012 y el 30 de junio de 2017. Es relevante porque nos menciona que es una cifra histórica que no se había presentado pues nunca en la economía mexicana, ¿no? Sin embargo, es importante tener varias consideraciones para poder hacer un análisis completo de estas cifras de empleo. Primero, también se da bajo un contexto en donde se nos anuncia que la población en México alcanza los 123 millones de mexicanos y donde un crecimiento promedio en nuestro país es del 2.1%, muy por debajo de las tasas de crecimiento, por ejemplo, el 4.3 promedio en tiempo de Zedillo o incluso del 2.3% en tiempos de Felipe Calderón. Y bueno, en un marco en donde solo el 40% de la población mexicana tiene acceso a prestaciones de ley, incluyendo el tema de la seguridad social. Y bueno, retomando estas cifras en términos de generación de empleo, ¿por qué hace referencia el presidente de la República en que son tan buenas? Bueno, porque en tiempos de Carlos Salinas de Gortari se generaron 770,000 empleos, menos de 1 millón durante todo el sexenio. En tiempos de Zedillo, cerrando cifras, fueron 2,5 millones de empleos, y nosotros estamos viendo que a un año de que termine el sexenio de Peña se han generado 3 millones de empleos. Bueno, la cifra es relevante. Con Fox se generaron 1,200,000 empleos y con Felipe Calderón 2,300,000 empleos. En términos absolutos estamos hablando que a un año de que termine este sexenio ya se generaron 500,000 empleos más que el presidente que más empleo había generado, que en este caso fue Ernesto Zedillo. Pero cuando checamos las variaciones de generación de empleo de un sexenio con respecto a otro, Salinas incrementó el empleo en 8%, mientras que Zedillo incrementó un 24% el empleo, Fox un 10%, Felipe Calderón un 16% y Enrique Peña un 17%. Es decir, que en variación porcentual, Zedillo generó 24% más empleo, mientras que Peña generó un 17% más. Por eso daba yo al principio la cifra en términos de población. Si nosotros consideramos que la población crece de manera natural, pues es también una condición natural que se vayan generando mayores cifras de empleo a través de los años. Y aquí ya se cuestiona un poquito ese tremendo éxito, ¿no?, que se planteaba. Pero también hay otro factor muy importante que no debemos soslayar, que de cualquier forma, aún con esos casi 3 millones de empleos que se hayan generado en estos 5 años de administración, todavía está muy lejos de lo que el país requiere, porque aún en tiempos de Vicente Fox y de Felipe Calderón se hablaba de que era necesario en aquellos sexenios la generación de 1 millón de empleos anuales para poder realmente satisfacer la demanda laboral. Estamos hablando de la generación de 100,000 empleos mensuales en promedio para alcanzar esas cifras, cuando el promedio actual está todavía en 75,000 empleos mensuales en promedio. Daniel, déjame preguntarte una cosa. Han crecido los empleos, pero también han crecido los informales. Sí, definitivamente. Y eso es precisamente el análisis de Jonathan Heath, un economista del sector privado muy reconocido, me parece que de los más importantes voces en economía aquí en nuestro país, que hace referencia a que tenemos que tener mucho cuidado con estas cifras de empleo, pues él habla de que la mitad de los empleos que se están contabilizando, que son empleos formales por parte del Seguro Social, son empleos que ya existían, simplemente se están trasladando a la formalidad, y entonces estas cifras están muy por debajo de crecimiento empleo verdadero que se están dando, que se dio en otro momento, y eso lo maneja Jonathan. Y ahora, ¿verdad? Hablemos de otro factor, de la calidad del empleo. Bueno, ese es el siguiente dato. Cuando el año pasado, en el 2016, creció 5% el empleo
con salarios de 1 a 5 salarios mínimos. Sin embargo, los empleos generados con más de 5 salarios mínimos decrecieron en un 9%. Mientras está creciendo la generación de empleos con salarios inferiores a 5 mínimos, en el caso de los empleos con más de 5 salarios mínimos se está reduciendo en 9%. Se perdió 1 de cada 10 empleos superiores a 5 salarios mínimos, ¿no? Y es el otro dato que tenemos que contrastar. Y aquí retomamos el trabajo que realizó Angus Deaton, Premio Nobel de Economía en 2015, que precisamente gana el Premio Nobel por su análisis en términos de la desigualdad, que hace 2 planteamientos básicos. El combate a la desigualdad se tiene que hacer bajo el tema de la salud y bajo el tema de la riqueza. Cuando nosotros hablamos que solo el 40% de los mexicanos tiene acceso a seguridad laboral, pues nos habla de que es una condición muy importante para la desigualdad que se genera en nuestro país. Y el otro dato bien importante es que según análisis de Tomás Piketty, otro economista francés muy reconocido actualmente, que les recomiendo que lo lean, ¿verdad? Les va a dar mucho luz sobre el tema de la pobreza y la desigualdad. Nos habla de que a nivel mundial, que son cifras que se presentan a nivel mundial, en 28 años, el crecimiento del 10% de riqueza de los que menos tienen se aumentó en 1.9%. Sin embargo, la gente, el 10% más rico, se ha incrementado su riqueza 2.35 veces. Y la principal forma de remuneración es a través de los salarios. Dicho de otra manera, mientras que los empleos mejor remunerados se están haciendo más rico, están polarizando a toda la economía mundial en general, los empleos menos remunerados apenas están creciendo menos de un 2% en los últimos 28 años. Y entonces estamos hablando de 2 condiciones que son parte esencial del funcionamiento de la economía mexicana, que pues nos hablan de que las cifras en términos de generación de empleo, pues falta que se trabajen a profundidad, ¿no? Entonces, esto echa por tierra el discurso de la Secretaría de Desarrollo Social, que en este sexenio se ha combatido la desigualdad y el desequilibrio económico que existe ancestralmente en este país. Y de hecho tenemos las cifras de Coneval que terminaron por no presentarse por las grandes diferencias en términos de su medición y que fueron severamente cuestionadas. Pero retomando el tema del análisis macroeconómico, hay ciertas metas que deben de cumplirse en cualquier tipo de economía. La primera de ellas es la equidad distributiva, y el salario no es una condición para fortalecer esta equidad distributiva que ha manejado los problemas económicos que hemos visto en los últimos años en nuestro país. El tema de la estabilidad económica, en donde tenemos crisis recurrentes, inestabilidad financiera, problemas en los mercados financieros de manera recurrente en nuestro país, es otro tema que nos está generando. La siguiente meta es la de la sostenibilidad de un sistema económico y la eficiencia productiva. Tú tienes que lograr esto mediante 3 objetivos, que es crecimiento económico, que es control de la inflación y que es generación de empleo. Tú como líder de una economía, de un país, tienes que tomar uno de estos 3 objetivos como base de tu sistema económico, porque son contradictorios estos objetivos. Para esto tú necesitas varios instrumentos, si me permiten la expresión. ¿Cuáles son los instrumentos que vamos a utilizar en la economía para fortalecer, para lograr estas metas de equidad, de estabilidad, de sostenibilidad y de eficacia productiva? La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que te habla de el tema del empleo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que te habla de la política fiscal, el Banco de México, que te habla de la política monetaria, y la Secretaría de Economía, que te habla del comercio exterior. Estos son los instrumentos de que depende el sistema económico de un país, específicamente de un gobierno. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos años es que principalmente el Banco de México y la política monetaria son las que han estado realizando el trabajo en búsqueda de la estabilidad, básicamente el control de la inflación y del tipo de cambio. Sin embargo, Perdón, esto se traduce a pérdida del poder adquisitivo, ¿no? Al final ese es el tema del que estamos hablando y que comentamos hace 15 días, en donde se estaba planteando el tema del incremento del salario mínimo de 80 a 94 pesos, porque esa es la base mínima que define Coneval para que alguien pueda tener lo básico para poder vivir en términos de una canasta básica, ¿no? Estos temas de interpretación de la economía, que suelen ser
complejos, ¿no? En su entendimiento, porque tampoco es como algo que sea tan digerible, ¿no? Pero ¿cómo impactaría en nuestra calidad de vida toda este panorama que nos estás dando a conocer ahora, Daniel? O sea, tendremos que ser como una generación más austera, por ejemplo, en nuestras compras, o cómo va a impactarnos. Bueno, lo que se está debatiendo hoy, y es precisamente la parte relevante, hace 4, hace 5, hace 3 años, prácticamente la mayoría de los economistas y los tomadores de decisiones lo estuvieran mencionando como que es algo que no es viable para la economía mexicana. Uno de ellos es el tema del crecimiento hacia adentro, que podría generar presiones inflacionarias. El otro tema es el aumento del salario mínimo, porque esto podría generar presiones inflacionarias, y es parte de esta visión de protección de la política monetaria, esta visión neoliberal, y que en tiempos de elección en 2012 y en 2006 otros partidos políticos eran criticados por esta visión populista, y estamos viendo que después de 12 años de que no ha funcionado, por lo menos 12 años, si no hablamos desde la década de los 80, que esta visión de control de la inflación ha vuelto más pobres a la mayoría de los mexicanos, ¿no? En donde estamos hablando que 60% de la población vive en pobreza, pues hoy es un tema que se tiene que estar planteando. Incremento de los salarios, el tema de manejar la política fiscal como un instrumento de crecimiento y el fortalecimiento del mercado interno, que son políticas heterodoxas, ¿no? Que no son las que suelen manejarse o que se han solido manejar durante los últimos años en la economía mexicana. Y el tema está presente ya, es un debate económico que se está presentando en este momento, pero que en otros años pues no era muy bien visto. Eso te habla de la condición que está viviendo el país en materia económica. Eso explica mucho porque en la pasada sección hablábamos como de las empresas familiares y de estos jóvenes que se quedan como ahora con la estafeta de las empresas y que no muchas veces no están a gusto desempeñando determinada actividad, pero finalmente ahora tenemos como un montón de factores que inciden en nuestra búsqueda de trabajo, en la manera en la que estamos viviendo, en lo que estamos consumiendo y que me parece que luego no hacemos una interpretación como justa y adecuada de todos estos fenómenos económicos que nos impactan todos los días. Y en materia empresarial, pues debemos recordar, el tema de la innovación, que era un planteamiento que estaban haciendo aquí en la mesa con Fernando Tot, pero tú no puedes hablar de innovación si antes no trabajaste con el tema de la investigación y el desarrollo. Claro. Tú tienes que identificar un problema, tú tienes que desarrollar alternativas, y cuando esas alternativas salen al mercado para solucionar un problema del consumidor, ahí es cuando estás viendo el concepto de innovación. Sin embargo, estamos llamando innovación a cualquier tipo de modificación que no necesariamente va a generar valor agregado ni mejoras en las condiciones de las empresas en nuestro país, y ese es un tema que se tiene que solucionar para volver competitivas las empresas mexicanas, y que en este caso den estabilidad a este tema de crecimiento económico y eficacia productiva, ¿no? El tema del emprendedor, que es un tema también que ha estado muy manoseado, a cualquier tipo de empresa que sale al mercado se le llama que es un ejercicio de emprendedurismo. Sin embargo, el emprendedurismo tiene que dar el paso hacia la formalización y hacia la formación del empresariado. Según cifras del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el nivel de educación promedio del empresario mexicano es de 2 años de preparatoria. Entonces, ahí son temas que se tienen que trabajar para mejorar la condición de vida de la población. La preparación es fundamental, porque eso te va a permitir abrir tu mente hacia otro conocimiento y poder tomar mejores decisiones, como el hecho de tener diagnósticos, ¿no? O lo que hablaba también de tener pues bien calibrado cuáles son los riesgos que existen en las tomas de decisiones. Mediante y a veces, un plan de negocio, por supuesto. Y a veces no se hace, ¿no? Así es. Bien, hay una pregunta que hace Radio Escucha. Quisiera que el economista me dijera en qué nos va a beneficiar la nueva reserva petrolera encontrada en Campeche. Bueno, nada más una precisión para nuestro Radio Escucha, no fue en Campeche, fue en Tabasco, y es una reserva petrolera de hasta 2,000 millones de barriles. El pozo Sama
1 se localiza en el bloque 7 frente a las costas de Tabasco, asignado en la licitación 1 de la ronda 1, y se recibirá el 68.99% de la utilidad operativa por cada barril producido. Pero el radioescucha te pregunta en qué nos va a beneficiar directamente a los mexicanos. En los beneficios que va a obtener el gobierno por el tema de los beneficios generados por la explotación de este yacimiento petrolero, ¿no? Que va a aumentar el tema de la renta del gobierno mexicano. Sin embargo, a mí me parece mucho más importante el día que fue dada la declaración, que es un día antes de cuando se da la siguiente licitación de la ronda 2.2 y 2.3, que nos hablan que se pudieron vender 24 yacimientos, 24 contratos que se dieron, y que en ese sentido la Secretaría de Economía lo habla como un ejercicio bastante exitoso, ¿no? Es decir, esto va a generar ingresos en el sector mexicano en el terreno económico, ¿no? Para el gobierno federal, y esto se debería traducir en mejores escuelas, en mejores carreteras, en mejor infraestructura, y que es un tema pues que a todos los mexicanos nos debería de interesar. Y en mejor vida para Carlos Romero de Champs y familia, ¿no? Es que ese es el otro tema, Juan, sí. Porque de hecho el secretario de Hacienda hablaba de precisamente estas cifras de empleo que se deben básicamente a las reformas estructurales. A mí me parece que el tema de la reforma estructural energética, como fue planteada, y el tema de la reforma laboral no han tenido el éxito que debiesen tener. Si estamos hablando de que ante una reforma laboral y energética se ha generado solo un 17% de incremento en empleo, cuando en otros años sin reforma se generaron incrementos en empleo del 25%, las reformas están dejando mucho que desear, y entonces el discurso oficial es cuestionado en este sentido. A ver, si pudiera repetirme el dato, con reforma 17.42%. 17.42% más de empleo, así es. De empleo. Y en tiempos de Ernesto Zedillo, el incremento en el empleo, que pasó de 10.297.000 sin reforma, ¿verdad? 12.777.000, así es, fue 24%. Pero si lo quieres contrastar en tiempos de Calderón y en tiempos de Peña, donde tampoco estaban estas reformas estructurales, con Calderón el incremento fue de 16.5%. Es decir, estamos hablando de una variación del empleo del 1%. O sea, ¿cuál es el beneficio de un sexenio a otro en términos de estas 14 reformas estructurales? ¿Y con Fox cuánto fue? Con Fox fue del 9.42%. Pero recordemos que en aquel tiempo un tema de mucho impacto fue el tema de las Torres Gemelas, y que generó una crisis durante 2001 y 2002, y que fue parte de la devastación del sector maquilador, sobre todo en la comarca lagunera, que se perdieron 20,000 empleos en un periodo de tiempo muy corto. Pues muy interesante. De por sí son bajos, y con la interpretación de todas estas situaciones, pues ya más o menos nos permite tener un panorama, ¿no? Excelente. Daniel, ¿algún punto de contacto? Estoy a sus órdenes en danerto@hotmail.com. Gracias a Daniel González, economista.